Damos un saludo en la mañana, omití saludarles, pero les agradecemos que nos sigan a través de esta transmisión. Entonces, en la sala verde tenemos este panel que nos va a dar esta perspectiva de los avances, la importancia de la ciberseguridad para el desarrollo de gobierno digital. Rocío. Así es. Como decimos, todos los actores son importantes. Somos los usuarios, luego los más vulnerables, los de a pie, como le llamo yo. Pero no cabe duda que la educación digital en temas de ciberseguridad ya es algo obligado. Debería incluso ser una materia ya en todas las universidades o más abajo, ¿no? Desde primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato. Totalmente, es algo que debemos aprender desde las primeras ciclos escolares, como ya lo están haciendo en algunos países. Y no sé si en aquel panel azul En estamos el listos 5, ya. ¿estamos preparados? Totalmente, como dicen en mi abuelo, listos desde chiquillos, Eso. preparados Eh, con el tiempo y la vida. Muy bien. Entonces ya Entonces, hemos presentado, así es que vamos a dar paso. Le pa- voy a dar la palabra, perdón Ernesto, decías algo. para quienes deseen escuchar la sala verde, deben ponerse los audífonos con luz verde o la sala azul con la luz Una azul. luz azul. Muy bien, muy bien. Nada más, entonces cedo la palabra para el panel 4 a la moderadora Claudia Aline Escoto Velázquez para que comencemos. Ya damos pauta y paso. Y el moderador Isaac Morales Tenorio, que estamos hablando del tema Convención contra el Ciberdelito. Así es que adelante, Isaac. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me alegra muchísimo estar con ustedes acá y tener la oportunidad, la grata oportunidad de estar en el primer foro organizado por la Alianza México Ciberseguro para abordar uno de los temas que nos trae algunas luces, que nos trae algunos elementos de las discusiones que se están dando no solo en México, sino a nivel internacional, a nivel diría yo universal, a propósito del avance normativo, del avance en términos de cooperación, de intercambio de información, específicamente para combatir el ciberdelito. Este panel está orientado a abordar un instrumento jurídicamente vinculante recientemente aprobado en el marco de un comité especializado de la Organización de las Naciones Unidas, que es la Convención contra los Ciberdelitos. Este documento ha sido adoptado por consenso por el órgano específico creado por la ONU para su elaboración y será propuesto en próximas semanas para adopción de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, este espacio en donde están todos los estados parte de las Naciones Unidas. Me entusiasma también muchísimo estar en un panel de expertas. Es muy grato observar un panel de expertas y grandes expertas y que además amigas y ex colegas, ¿no? Hay que decir que en diferentes momentos hemos estado involucrados en este proceso de convención internacional contra los ciberdelitos. Nos acompaña, como ha sido mencionado, Daniela Ruiz, quien es directora para ciberseguridad y control de armas en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Nos acompaña también Elizabeth Tenorio, quien se desempeña actualmente como Cyber Legal Officer en la compañía Intelligent Networks y con una amplísima trayectoria en estos temas, antes incluso en gobierno federal y en CERT-MX. Y nos acompaña Francia Pietrasanta, quien es líder de proyectos en la organización R3D, organización que ha estado desde el primer momento de las discusiones en materia de ciberdelito y concretamente de esta convención, siguiendo pues todo lo que los estados están poniendo en la mesa y están adoptando. Antes de darles la palabra, creo que conviene simplemente destacar cómo estamos en un contexto en el que la legislación internacional está todavía en proceso. De algún modo se ha mencionado, México va un poco tarde en la adopción de una ley, de un marco jurídico sobre ciberseguridad, pero lo cierto es que este es un proceso, como se dice en inglés, ongoing, un proceso que está actualmente llevándose a cabo en todos los ámbitos regionales e incluso internacionales. Y la muestra está en que hace solo muy pocas semanas la ONU, la Asamblea General,
después de haber creado un comité especializado, ha adoptado un proyecto, un borrador de convención para combatir los ciberdelitos. Este proyecto es resultado, hay que mencionarlo, de 4 años, básicamente 4 años de negociación, diferentes sesiones formales y sesiones informales, que llevó a la puesta en la mesa de múltiples iniciativas alrededor de cómo hacer más eficiente la cooperación judicial internacional y cómo hacer más eficiente el intercambio de información y el valor de la prueba digital. Todo esto en la necesidad de respetar un marco de derechos humanos, de avance de derechos humanos que se tiene en otros ámbitos y lo cual hace obligatorio, digamos, su atención también en el ámbito del ciberespacio. Antes de darle la palabra a nuestras panelistas, me gustaría iniciar con una pregunta compleja, sí, pero creo que oportuna, y es, ¿cuál desde su punto de vista y desde su rol específico, cuál es la relevancia de la aprobación por parte de la ONU de esta convención y en especial para un país como México en el contexto actual? Me gustaría iniciar por darle la palabra a Daniela, por favor. Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias también a la Alianza México Ciberseguro, a todos sus miembros, pues por abrir justamente, detonar estos espacios de conversación en donde podemos converger pues distintos sectores, distintas perspectivas. Creo que es algo bastante valioso y pues además muy honrada de compartir el panel con Elizabeth y con Francia, con quienes pues he tenido el placer de coincidir en este proceso de negociaciones. Ya tú referías casi 4 años de negociaciones para tener este proyecto de convención. Y pues bueno, para responder tu pregunta, creo que me gustaría enfatizar 2 sentidos. Por un lado, para contexto de todos, estamos viviendo pues en un mundo bastante convulso, tenemos un contexto internacional bastante complejo, ya lo referían previo en el segmento inaugural, los otros paneles también, pues estamos enfrentando un constante complejización y también ampliación del perspectiva y panorama de los ciberataques, de las amenazas en el ciberespacio. Y pues bueno, ante esto, paradójicamente, un tema tan interconectado, tan hiperconectado, pues resulta en contextos de conversación que tienden a la fragmentación. Entonces, creo que poniendo esto como antecedente, tener un proyecto de convención hoy día que realmente pues es el único producto que Naciones Unidas ha sido capaz de entregar en los últimos años, pues es algo que definitivamente tiene que resaltarse y de reconocerse. Y por otro lado, claro, creo que, pues bueno, hacer el primer instrumento jurídicamente, o bueno, que se espera ser jurídicamente vinculante en torno a la cooperación en contra la lucha de la ciberdelincuencia, pues bueno, eso definitivamente pone aún más énfasis en la importancia de este instrumento, de este texto. Y por otro lado, en el contexto muy particular de México, ya también ha sido mencionado por los panelistas previos que, pues bueno, estuvieron acá acompañándonos previamente. En el caso específico de México, me parece que este instrumento, este texto, se presenta justo como un punto de quiebre para el fortalecimiento de capacidades nacionales, para el desarrollo de nuevas capacidades. Ya ha sido mencionado, por supuesto, también la importancia y la necesidad que tenemos tan imperiosa de trabajar en la actualización de marcos jurídicos, de marcos normativos, armonizar esfuerzos. Vaya, este simplemente me parece que es un muy buen ejemplo de cómo encauzar y encaminar todos esos tareas pendientes que pues aún tenemos en el contexto nacional. Gracias, Daniela. Elizabeth, por favor. Pues bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación en Intelligent Networks y como lo han referido mis compañeros, pues bueno, tuve el privilegio de participar en muchísimas ocasiones en las sesiones intersecretariales, realizando justamente las propuestas sobre lo que debería de contener este documento de ciberdelitos. Creo que algo muy importante que nos ha enseñado la ONU en este panorama es una visión muy particular del ciberdelito. La visión que tiene el mundo árabe, la visión del mundo anglosajón y la visión de Latinoamérica.
Creo que a pesar de que sabemos que son conductas que transgreden, sí, los sistemas, todos elementos normativos, la visión respecto a la sanción, respecto de los contenidos, respecto de la digitalización, es muy, muy particular para cada región. Y es más que obvio. ¿Por qué? Porque si retomamos a las fuentes principales del derecho en la costumbre, cada país tenemos una visión y un sistema jurídico tan diverso y tan rico a la vez que nos hace crear nuevos parteaguas, nuevos paradigmas. Creo que también algo muy positivo que se dio con este convenio es ver esta parte de cooperación. Lo referían varias delegaciones, por ejemplo, con Costa Rica en la primera sesión, lo recuerdo perfecto, porque hablaba y agradecía a todos los países que se habían sumado a esta atención conjunta cuando habían sufrido este incidente. Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué tenemos como conclusión? Que a pesar de ser tan diversos en esta visión de ciberdelitos, sí podemos llegar a un punto en particular. Hoy es el resultado de eso. Fue un resultado de trabajo de 2 años y medio por parte de la Cancillería, por parte de actores de derechos en red, y también nos abre un parteaguas al cuidado específico de los derechos humanos, a cómo los vamos a ir respetando enfocándolo específicamente a nuestro país, cada una de esta normativa, cómo la vamos a ir ajustando a nuestra propia costumbre, a nuestro propio marco jurídico y a nuestra visión de Estado que debemos de tener, más allá de solamente tener una ley y decir, sí, ya tenemos una ley. Sí, estará perfecto que tengamos unas 5 o 20 leyes. La pregunta es, ¿será operativa? ¿Será aplicable? ¿Y cómo la vamos a ir desarrollando? Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy preciso. Eh, Francia, Sí, por muchas favor. gracias. Pues antes que nada, agradecer la invitación a este panel tan importante y tan interesante, tan pertinente también en estos momentos. Igual, para responder a esta pregunta, creo que es necesario reconocer el esfuerzo que han hecho diversos actores durante estos 4 años de negociación. Sé, por ejemplo, Isaac, estuviste en estos temas por un buen tiempo, Daniela, todo el esfuerzo en las negociaciones, porque obtener ese resultado de consenso, pues no es sencillo e implica mucho trabajo. Desde el sector privado también las contribuciones, entonces sí es pues bastante relevante y bastante importante reconocer ese esfuerzo. Em, ¿Qué significa para México la adopción de un tratado como tal? Creo que implica un punto de partida en muchos sentidos. Para empezar, creo que este comité ad hoc que fue creado para negociar este tratado sí es un ejemplo en la inclusión de distintas partes interesadas en el proceso. La inclusión de sociedad civil, de industria, de sector técnico, academia y demás fue clara desde el inicio. Las modalidades de participación se dio la posibilidad de contribuir desde la distancia, de manera híbrida, también de manera presencial. Había diferentes incentivos para poder lograrlo. Había incidencia directa, también oportunidad de hacerlo con las delegaciones. Entonces, me parece que en ese sentido, este comité ad hoc fue un ejemplo para México, para poder marcar un camino de cómo se podrían dar negociaciones y desarrollos de políticas públicas en materia de ciberseguridad. En ese sentido me parece muy relevante. Y además de eso, pues en caso de que se adopte en la Asamblea General y en caso de que se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante en México, pues iba a implicar ahora chamba a nivel interno, ¿no? Y entonces eso significa armonizar leyes, hacer ajustes jurídicos, emitir legislación al respecto. Y entonces eso pues va a implicar completar ciertas partes o ciertas cuestiones que faltaron al tratado, ¿no? Y entonces ahí es cuando se va a poner buena esa negociación, ese desarrollo de políticas. Y pues bueno, creo que sí nos pinta un panorama de se viene mucho trabajo. Muchísimas gracias, Francia, por esa visión también, un tanto de lo que sigue, ¿no? El paso ahora es que se adopte y posterior a la adopción la instrumentación, y eso, pues digamos, recae mucho en el ámbito interno. Déjame empezar contigo una segunda pregunta a propósito de lo que señalabas, y es, ¿qué elementos, desde tu punto de vista, caracterizan el texto aprobado? Desde tu ámbito también, ¿qué aspectos crees que quedaron fuera o qué aspectos crees que pudieron haberse fortalecido? Pues la verdad, desde la sociedad civil que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos,
desde siempre lo hemos dicho, tanto a nivel interno, en las leyes en materia de ciberseguridad que se han presentado, las propuestas, como a nivel internacional, hemos insistido en la necesidad de acotar debidamente la estipulación de delitos, ¿no? O ciberdelitos en este caso. Una cuestión de este tratado es que su alcance es bastante amplio, tanto en alcance de medidas de investigación delictiva, como en el establecimiento de delitos como tal. Se establece una amplia gama y deja como una puerta abierta a que aplique el tratado a delitos que tengan que ver con tecnología, ya no incluso que estén expresamente incluidos en el tratado. Entonces sí crea una incertidumbre jurídica esa cuestión, y pues sí abre la puerta a que existan medidas de cooperación que puedan ser aprovechadas por ciertos gobiernos autoritarios a pues abusar de los derechos humanos, dadas estas digamos, prerrogativas tan amplias y poderes tan amplios que se dan en el texto del tratado. Entonces, justamente como siempre lo decimos, tanto a nivel interno como a nivel internacional, me parece que eso le faltó, acotar un poco más, delimitar un poco más estas cuestiones, y también pues tomar en cuenta que el no hacerlo puede implicar en la criminalización de conductas que no deberían ser criminalizadas por razones de interés público, como la actividad que ejercen periodistas, que ejercen activistas, que ejercen personas que investigan ciberseguridad, o incluso cualquier persona, porque una interpretación absurda de alguna de cualquier provisión amplia en materia de ciberdelitos puede resultar incluso en criminalizar conductas por error, como lo puede ser absurdamente abrir un archivo de WhatsApp que no te correspondía y que te mandaron por error y que tú lo abriste. Así, el acceso a datos no autorizados se materializaría de esa manera. Entonces, es necesario, pues, era necesaria esa delimitación de vida, y justamente ese es el reto a nivel interno, ¿no? Y otra cuestión es sí quedaron un poco, sí faltaron las salvaguardas más explícitas, más delimitadas sobre derechos humanos. Sí agradecemos que se haya previsto y se haya hecho referencia al derecho internacional humanitario en el artículo 6, y también que se haya hablado de salvaguardas a derechos humanos. Sin embargo, estas salvaguardas, si lo vemos en el texto del tratado, no aplican a todos, solamente aplica como a ciertos capítulos, y no aplica respecto, por ejemplo, a cooperación internacional. Entonces, era necesario, pues, incluir una lista de salvaguardas que estuvieran debidamente establecidas, que aplicaran a todo el texto y no nada más a ciertas partes. Insistimos con esto, la finalidad es que se establezcan estándares y pisos mínimos de protección a derechos humanos para evitar el aprovechamiento por parte de gobiernos autoritarios que utilizan ciertos poderes para perseguir sus intereses, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, lo dejaría. También una cuestión importante es que faltó lenguaje que refiriera a perspectiva de género. Lo incluyen en algunas provisiones, pero realmente no existe una inclusión de género transversalmente, y sabemos que en materia de ciberseguridad es sumamente importante incluir esta perspectiva, y pues bueno, creo que sí es otro factor importante que faltó en este texto adoptado. Gracias, Francia. Elizabeth, desde tu punto de vista, ¿qué elementos caracterizan el texto y pudieran haber sido fortalecidos? Por ejemplo, en el ámbito de la cooperación judicial internacional, el intercambio de prueba digital, la operacionalización de todo esto. ¿Qué nos puedes decir? Justo que en esta parte de la prueba digital, pues bueno, como decimos, no hay como un estándar, ¿no? Que te vaya a marcar bajo qué parámetros, bajo qué servicios, cuál va a ser la urgencia, si va a seguir como las políticas que hoy día, por ejemplo, tienen proveedores, ¿no? Para compartir información por urgencia, riesgo de vida, aquellos delitos que sean determinados graves, como trata de personas, pornografía infantil, ¿no? Un catálogo específico. Y pues bueno, en base a esta
a estos parámetros deja abierto que pues a lo mejor por amenazas pudiera darse esta compartición, que fue de hecho de los temas que fueron muy álgidos en las negociaciones, y cerrarlo específicamente a qué conductas, más allá de hablar de delitos ciberdependientes o ciberhabilitados, ¿no? Irlo ajustando y cerrando a lo que realmente la tecnología trastoca. A lo mejor pudiéramos tener un robo, pero si con la tecnología, pues bueno, ocasiona efectos muchísimo muy diferentes, diversos del robo, sí tendremos que la figura base pues es una figura típica, común, por decirle común, pero aquellos de cooperación internacional, ¿cómo van a interactuar los jueces, los poderes judiciales, bajo qué tipo de plataformas? Cómo va a operar esta parte de jurisdicción y de competencia y bajo qué temporalidades. Creo que es algo y que de hecho en las intersecretariales también se había propuesto esta parte de intercambio de evidencia digital y pues bueno, eso obligará muy positivamente a México que tengamos ya un protocolo específico de evidencia digital, contemplándola desde la que está en medios, en la nube, y lo que viene con inteligencia artificial, y así como que la que también tenemos física, no solamente basándonos en estándares o normativas técnicas, pero sí ya algo enfocado para que el Poder Judicial se involucre de manera formal y completa, no solamente a través de las convenciones, por ejemplo, del REMJA, ¿no? Pero que ya todos los poderes judiciales en México ya puedan tener estas visiones mínimas de cómo compartir esta evidencia, de cómo puede ser conservada, transmitida y que también ellos sean parte de la cadena de la mismidad de la información. Muchas gracias, Elizabeth. Muy precisos los puntos que pones en la mesa. Daniela, ¿qué nos puedes comentar a propósito de qué caracteriza este texto, esta convención y cómo es que podrá, digamos, llegar a operacionalizarse una vez adoptado? Poner de acuerdo a 192 estados, ¿no? En un texto no es fácil. Y más cuando tienes un contexto pues geopolítico, digamos, de confrontación y tienes además estados con legislaciones, con culturas tan distintas y con intereses tan distintos como pues puede ser Estados Unidos, China, Rusia, Irán, la Unión Europea. Nada fácil, ¿no? Ese consenso, ¿qué nos puedes contar? Nada sencillo en efecto, y si me permites, Isaac, también quisiera hacer mucho énfasis en lo que justamente ya Francia refería acerca de todo el proceso de negociación, que, bueno, quienes han seguido o han participado de algún modo en negociaciones multilaterales, han seguido procesos de Naciones Unidas, no me dejarán mentir, son procesos muy celosos en los que prácticamente, pues bueno, la voz de los países es... quienes van, vaya, dictando la norma. Entonces, en ese sentido, justamente me parece importante destacar la característica de este proceso, de los trabajos de este comité, que pues bueno, de alguna manera abrió espacios importantes de interacción y de diálogo con partes interesadas, con industria, con sociedad civil, etcétera. Entonces, pues bueno, eso como primer punto, digamos, positivo en cuanto al proceso. Ahora bien, refiriéndonos específicamente al texto, ya aquí la abogada se refería mucho más a detalle sobre los puntos positivos. Pero creo que justamente, y hablando, tú referías muy correctamente todo el contexto geopolítico diverso, adverso que enfrentábamos en todo el proceso de negociación, pues bueno, simplemente generar o poder ser capaces de generar un texto que nos sienta las bases mínimas comunes para la cooperación internacional, para justamente desarrollar un conjunto de estándares globales mucho más específicos contra la lucha que nos permita justamente articular esfuerzos para la lucha contra la ciberdelincuencia es un hito que por sí solo pues es digno de reconocerse. Y pues bueno, claro, también dentro del texto de la convención nosotros apostamos mucho a generar y proveer mecanismos, asegurarnos que hubiera mecanismos que pudiéramos detonar en algún momento en torno a la cooperación de judicialización, poder judicializar casos, la preservación de pruebas digitales, ya tú lo mencionabas, Elizabeth, en fin, justamente ser
ser capaces de detonar toda esta serie de elementos, teniendo en mente algo muy importante. Todos los países, los 193 países de Naciones Unidas, venimos de distintos lugares en torno a capacidades. Tenemos capacidades diferenciadas en torno a lo cibernético, a lo ciber, ¿no? A lo digital. Entonces, en ese sentido también es importante resaltarlo que a través de la convención apostamos por justamente abrir espacios para la creación y el fortalecimiento de capacidades que nos permitan justamente, pues, aplicar plenamente el espíritu y el texto de la convención. Ahora bien, tú ya nos referías, y voy a retomar un poquito la pregunta que les hacías a mis colegas, sobre qué nos faltó en el texto. Definitivamente sí. Coincido en que pudimos haber reflejado salvaguardias en materia de derechos humanos mucho más explícitas, algo que en particular a la delegación mexicana nos costó mucho trabajo, fue justamente la incorporación de la perspectiva de género. Fuimos una de las primeras delegaciones que desde el inicio levantó la mano, puso sobre la mesa la importancia de tener el lenguaje suficiente, sustantivo en torno al género, no nada más pensado en binarios en este sentido, sino más bien pensando en comunidades mucho más diversas. En fin, pero pues bueno, desafortunadamente las dinámicas de negociación, barreras culturales, barreras ideológicas, pues fueron diluyendo todas esas referencias y al final nos quedamos con un texto mucho más escueto del que nos hubiera gustado ver ahí. Muchas gracias, Daniela, y por presentarnos esta perspectiva de complejidad, ¿no? Alrededor de las negociaciones internacionales de este tipo. Y de ahí yo creo que recalco la relevancia de que las Naciones Unidas, si bien en los últimos años no ha logrado adoptar convenciones en diferentes materias, que se haga en materia de ciberdelito es algo que es digno de observar. Como incluso para fortalecer las discusiones a nivel nacional y regional, ¿no? Yo quisiera preguntarles, si bien es un instrumento internacional orientado principalmente a generar obligaciones o generar un campo de cooperación para los estados, para los gobiernos, ¿qué implicaciones observarían, qué implicaciones reales observarían que puede llegar a tener esta convención para sector privado, por supuesto, para el sector y la industria de la ciberseguridad, por ejemplo, para la sociedad civil o para la academia, es decir, para un ámbito más amplio, más allá de los gobiernos? Y en esa lectura también, ¿cuál creen que podría ser el impacto real en materia de cooperación, ¿no? Si esto generará, digamos, ya un punto de partida para la cooperación internacional contra el ciberdelito, para, por ejemplo, la gran epidemia del ransomware, ¿no? Se habla de la epidemia del ransomware, si es a través de este instrumento que, por ejemplo, podremos fortalecer nuestra lucha internacional contra este delito y otros, ¿no? Em, comenzamos contigo, Elizabeth. Justo Isaac comentaba hace unos instantes con Daniela, acaba de presentar un trabajo de final de máster en el que analizamos estos elementos normativos penales aplicados a México, ¿no? Creo que queda, lo decía Francis hace un rato, un enorme reto y trabajo, ¿no? Como sector privado, enfocándonos a las herramientas, pues bueno, saber y ser más claros respecto de lo que el cliente necesita, de lo que pide, qué es lo que le va a servir, hacia dónde va a estar, enfocarlo más. ¿Por qué? Porque ya no hay solamente esta normativa o políticas, sino que el actuar de cada una de las empresas tiene y aunque lo vemos, a lo mejor no se visualiza tanto, no tiene una implicación internacional en cosas que podamos estar trabajando. Justamente también nos queda colaborar con los diferentes actores en el estudio de la teoría básica del delito para saber si hoy día el tipo penal que tenemos es suficiente, es accesible, se enfoca a esto, o bien tomar los conceptos que ya se hicieron de interferencia, que ya lo trata Budapest, saber específicamente si hay un concurso de delitos o es un tipo nuevo, ¿no? En qué parte sí vamos a definir la vida del delito, si es instantáneo o no, nos da la pauta y la oportunidad de reconocer otros actores estatales que hoy día en la legislación penal no está. Nada más tenemos seguridad pública, seguridad nacional y sistema financiero, tanto sujetos pasivos como
como actores, pero estamos dejando fuera aquellos actores estatales. México ya lo vivió, y aunque no fue un grupo de ransomware, sí fue un grupo hacktivista enfocado a seguridad nacional. ¿Cómo vamos a determinar esta dinámica para que la empresa también pueda responder de manera interna, reconocer sus responsabilidades ante una omisión que el código ya hoy día lo marca, que pudo haberse evitado, ¿no? Y no sancionar únicamente ni al CISO ni al director de tecnología, sino dar pasos más allá que permitan colaborar con gobiernos y ser parte como de estas iniciativas internacionales que fue el grupo que cerró a Lockbit, y pues bueno, que esto nos permita trabajar ya en conjunto, ¿no? Sector privado con cada entidad. Gracias. Francia, por favor. Pues implica bastantes cosas. En primer lugar, yo les diría que para sector privado tendrían que contemplar que hay ciertas disposiciones del tratado que, por ejemplo, podrían llegar a involucrarlos en investigaciones delictivas. Entonces, pues estar al tiro con ese tipo de cuestiones, porque hay incluso disposiciones que están tan amplias que podrían llegar a involucrarlos en la comisión de algún tipo de ciberdelito por el simple hecho de que se haya cometido dentro de las infraestructuras o plataformas que ellos proveen. Entonces, esto pues pone en riesgo, claro, cualquier operación de cualquier empresa que provea una plataforma tecnológica. Pues también, por ejemplo, el riesgo o la obligación que se les podría imponer de que compartan información con objeto de investigación de algún ciberdelito. Entonces, pues sí, en algún sentido va a implicar el involucramiento e incluso obligaciones o responsabilidades para empresas, que bueno, de hecho, de esto choca un poco con el Digital Service Act de la Unión Europea, que básicamente para evitar una moderación extrema de contenidos, pues sí pone como ciertas reglas para que las empresas de tecnología no sean quienes tengan que responder por cualquier tipo de conducta delictiva que sucede en sus plataformas cuando esta empresa no haya tenido pues nada que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí va a implicar, creo yo, una fricción. Para sociedad civil implica pues el inicio o la continuación de esta lucha, ¿no? Por evitar el abuso de este tipo de instrumentos para violentar o poner en riesgo derechos humanos. Y pues lo podemos ver, por ejemplo, específicamente en nuestro contexto Latinoamérica, que ha sido tan utilizada la vigilancia estatal y el espionaje para reprimir o suprimir la actividad de activistas, de periodistas, de personas que defienden derechos humanos y opositores políticos, pues ha sido utilizada esta herramienta de vigilancia estatal. Pues el tratado, mediante sus disposiciones que se encuentran muy amplias, permite la compartición o la obtención de información para la investigación de estos delitos y no excluye la posibilidad de que se puedan utilizar herramientas como spyware para lograr la obtención de esta información. Entonces, pues aterrizado a nuestro contexto, en donde es tan importante y en donde tantos casos con el uso, por ejemplo, de Pegasus se han presentado, pues sí va a ser de suma relevancia dar continuidad a esta lucha por el respeto a la privacidad, a la protección de datos y a los derechos humanos de quienes defienden causas, ¿no? Bueno, eso es como lo que yo les podría decir y como les comentaba al inicio, se viene mucho trabajo a nivel nacional. Será un gran reto y esperemos podamos tomar como ejemplo lo que nos enseñó el Comité ad hoc respecto a la participación de multiactores y multisectorial para poder lograr los resultados más óptimos en su caso de su implementación. Muchas gracias, Francia. Muy relevante este último punto que señalas. Creo que parte de las buenas prácticas o de los elementos que se pueden recuperar, no solo de los textos, ¿no? Normativos que se aprueben, sino incluso de los procesos, es algo que hay que mirar con más cuidado y con más detalle para tratar de instrumentar en un ambiente como en el de México, que está en proceso de construcción también de un marco normativo, ¿no? Más allá de la adopción de la convención. Daniela, la misma pregunta. ¿Qué elementos muy concretos de impacto y de operación, de implementación observas? Y si nos puedes agregar en tu respuesta, ¿qué se va a necesitar? Una vez que lo adopte en unas semanas la Asamblea General, ¿cuántas ratificaciones, cuántos países, la región, América Latina, qué esperar? Si nos puedes platicar.
Claro Gracias. que sí, Isaac. Pues justamente, creo que para iniciar respondiendo a tu pregunta, ante ante un mundo en el que la pérdida de la confianza se presenta como un importante reto, un importante problema compartido, pues bueno, me parece justamente que la convención, al menos desde nuestra perspectiva, nos convoca pues a crear un marco robusto, un marco más actualizado para justamente la plena implementación de la convención. Nosotros sí buscamos apostar justamente a la convergencia de esfuerzos, a la comunión de perspectivas, justamente pues también para atacar este problema de desconfianza entre sectores, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, creo que va a ser justamente muy importante pues seguir todos en este proceso de armonización para la creación de capacidades, sí, y pues bueno, eventualmente todo el proceso que tendremos que pasar. Y pues bueno, justo para responder la segunda parte de tu pregunta, ya tú me decías muy específicamente sobre el proceso que habrá de seguir. En efecto, ahora hace una semana iniciamos trabajos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos esperando que este texto se adopte hacia finales de diciembre, bueno, mediados, finales de diciembre, más o menos, después de pasar por su discusión, digamos, formal en las comisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una vez que esto ocurra, el texto deberá abrirse formalmente a firma de todos los países que son miembros de Naciones Unidas. Esto está estimado más o menos hacia el primer trimestre del siguiente año, quizás. Aún está pendiente definirse cuál será la sede en la que se dé a cabo o se lleve a cabo esa conferencia de apertura a la firma. Y una vez que, pues bueno, los países comiencen a depositar sus instrumentos de firma, de ratificación, deberán acumularse 40 ratificaciones para que el texto pueda entrar en vigor. Estamos hablando de aproximadamente, pues con base en los procesos anteriores que hemos visto, quizás pueden pasar 2 años, 3 años para que el texto entre en vigor plenamente para aquellos países que hayan firmado y ratificado. Y creo que es importante señalar esto porque al final del día esto también nos abre una ventana de oportunidad a todos los países. Yo ya refería antes en mi intervención, como todos venimos de capacidades diferenciadas, como todos venimos de puntos distintos, en donde pues bueno, tendremos esa ventana de oportunidad para seguir trabajando, robusteciendo nuestros marcos, nuestras capacidades nacionales, que finalmente pues nos permitan implementar y aplicar plenamente todas las disposiciones de la convención. Entonces, pues bueno, más o menos así el trabajo que se viene, que en efecto es bastante. Muchísimas gracias y nos dejas muy claro el panorama de lo que sigue en proceso de la formalización para la adopción de esta convención y luego entonces de todo el trabajo que deberá comenzar desde ya, no esperar hasta ese momento, desde ya, para la armonización y la instrumentación de lo que será esa convención a nivel país. Pedirles un cierre de un minuto con algún mensaje a propósito quizá de los diferentes niveles que abordó esta convención, orientado específicamente a combatir el ciberdelito, pero ya de entrada también en medio de una discusión internacional sobre inteligencia artificial, sobre tecnologías emergentes, sobre todas otras plataformas tecnológicas, ¿no? Un mensaje de cierre para cada una de un minuto, por favor. Comenzamos con Francia. Sí. Pues creo que es necesario que como país nos sigamos involucrando en estos temas. Sé que dentro de ciberseguridad estamos muy posicionados en ese sentido. También es importante tener un papel muy relevante en temas de gobernanza de inteligencia artificial, en temas de protección de datos, en temas de conectividad. Para mí sería importante igual reconocer que el tema de ciberseguridad no solamente a nivel políticas públicas, no solamente se aborda a través de legislación o de tratados internacionales, e incluso no solamente se aborda o se puede atender mediante ciberdelitos o mediante sanción de conductas que tengan que ver con esto, sino también a través de la prevención. Y para eso, pues es necesario establecer medidas preventivas, crear capacidades, establecer, educar en materia de ciberseguridad
ciberseguridad a las personas y entender que esto es un tema que involucra, sí, actores internacionales, pero también a nivel empresarial, pero también a nivel de derechos humanos, y siempre hay que poner a la persona en el centro de toda acción sobre este tema. Gracias y gracias por apegarte al minuto. Daniela. Pues bueno, creo que algo que aprendimos de este proceso es que es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos, sin importar el sector de donde vengamos. Entonces, pues bueno, creo que yo me quedaría justo con esa reflexión y con ese también llamado desde la Cancillería mexicana, que hemos sido muy enfáticos, el seguir uniendo esfuerzos, el seguir convergiendo y pensando juntos, repensando juntos cómo justamente hacemos frente no nada más a la ciberdelincuencia, pero también, por supuesto, a otras tecnologías emergentes que ya vienen aquí a la vuelta de la esquina. Elizabeth, por favor. Recordar que tener una ley no implica que van a dejar de suceder ataques, no implica que es un escudo y que nadie lo va a pasar. Necesitamos tener una ley operativa, una ley que respete los derechos humanos, una ley que no criminalice el avance tecnológico y que también sea a la poste una perspectiva de género. Y sin olvidar aquellos principios penales que ya hoy día y desde hace muchísimos años ya rigen el derecho penal. Muchísimas gracias y reitero el honor de estar en un panel de expertas y grandes expertas que además no solamente conocen el tema, sino que han estado básicamente en la trinchera, ¿no? En la trinchera internacional y en las discusiones de esta naturaleza. Aprecio mucho la oportunidad para moderar este panel y reconozco además en la Alianza México Ciberseguro el esfuerzo por tener también elementos de cooperación internacional y de acercar actores que nos coloquen en una discusión nacional, pero que está observando las materias que se discuten en el ámbito internacional y no nada más las legislaciones, como bien se decía, sino los procesos y las buenas prácticas. Muchas gracias.